hemos aprendido a diseñar nuestro propio personaje, tanto expresiones de la cara como el cuerpo entero, también los fondos. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Son herramientas para el verdadero proyecto, diseñar nuestro propio cómic. Y para ello voy a daros unas pequeñas nociones y características del mismo para que podáis hacerlo muy bien. Así que lo primero, ¿qué es el cómic? Comenzamos. Pues fijaros, vamos a ello. Vamos a escribir en Google cómic. ¿Vale? Le damos a imágenes y claramente, pues aquí, como muchos de vosotros sabéis, tenemos lo que es un cómic. No es más que una secuencia de imágenes una tras otra en la que nos cuentan una historia o un relato. Es decir, cada imagen o cada viñeta representa una acción y entonces se van sumando en cada cuadrito un pequeño hecho, una pequeña acción que al final pues suma, como ya digo, ese relato o esa historia. ¿Veis? Fijaros. Las viñetas pues pueden ser de muchos tamaños, de muchas formas, hay infinidad de estilos y como ya sabéis, o sea, el nombre más común y conocido es el cómic, pero también dependiendo de dónde proceda nos tiene que sonar la palabra tebeo, ¿no? Que es de aquí de España, o el famoso manga japonés, ¿vale? Venga, seguimos. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son los elementos principales que caracterizan a el cómic. Principalmente son 5. El primero sería panel. Panel es la viñeta. Y básicamente las viñetas son todos estos recuadros en donde se representa cada una de las acciones que componen nuestra historia. El siguiente elemento sería de gutter. Gutter no tiene una traducción literal al español, sería como canalón, ¿vale? Pero en este caso haría referencia a el espacio que existe entre las viñetas, ¿vale? Es decir, estos pequeños pasillitos blancos que, bueno, en otro tipo de cómic puede ser de otro color. Pues estos espacios entre viñeta y viñeta serían el gutter, ¿de acuerdo? El tercer elemento y uno de los más importantes sería the speech balloon, que básicamente es lo que conocemos como bocadillo. El bocadillo no es más que una especie de globo del cual le sale como un pequeño rabito que va direccionada hacia la persona que está hablando. Y dentro del globo se indica o se escribe el texto o el discurso que este personaje está hablando. Dependiendo de lo que diga y cómo lo diga este personaje, este pequeño globo lo vamos a modificar su contorno para crear o enfatizar mucho más la expresión del personaje. Por ejemplo, cuando el contorno del globo es completamente liso y continuo, ¿vale? Speech es un discurso, un habla normal y corriente. Ahora, en el momento en el que ese contorno se vuelve una línea en zigzag, es como si fuera una explosión, ¿vale? Aquí estaríamos haciendo un grito, scream, ¿vale? Entonces, en el momento en el que alguien, por ejemplo, un personaje estuviera enfadado o estuviera llamando de lejos a su amigo que no se entera, ¿vale? Pues habría que poner este tipo de bocadillo en forma como de explosión y al mismo tiempo uno de esos piquitos sacarlo señalando siempre al personaje que está gritando en este caso. Otro también muy común es thought, el de los pensamientos, ¿vale? En este caso, cuando un personaje está pensando, el contorno de este globo se hace en forma de nube. Y el último sería whisper, que sería susurrar. En este caso, la línea sí que es lisa, pero es discontinua, ¿vale? Entonces, cuando este recurso aparezca, querrá decir que el personaje está hablando pues bajito, ¿vale? Además, al tipo de contorno del bocadillo se le suele acompañar una cosa, y es que es el tipo de letra. Es decir, cuando estás hablando normal, el tipo de letra va a ser normal. Ahora, cuando estás gritando, generalmente se suele hacer en letra mayúscula, porque ya sabéis, incluso cuando estáis escribiendo por WhatsApp mismamente, si estáis escribiendo normal y luego queréis poner algo como gritando o enfadados o para llamar la atención, lo ponéis en letras mayúsculas, ¿a que sí? Cuando se está pensando, pues la letra normal. Y cuando se está susurrando, whisper,
¿vale? Se suele poner la letra más pequeñita de lo normal, ¿de acuerdo? Venga, pues seguimos. El siguiente elemento es caption, que en español es cartela. La cartela básicamente es un cuadrado en donde se inserta el texto que habla el narrador. Es decir, el narrador siempre nos va a contar un poco el contexto en el que se sitúan nuestros personajes. Por ejemplo, mirad, aquí en este ejemplo que tengo, estas cajitas amarillas son las cartelas o the caption, ¿vale? En donde, por ejemplo, aquí Zeus está gritando Never open the box, nunca abras la caja, ¿vale? Fíjate que aquí está gritando, pues mirad el recurso que he utilizado en forma de zigzag del bocadillo, ¿vale? Que dice OK y aquí hay una pequeña anotación que dice el narrador, ¿vale? Zeus gives Pandora the box. Es decir, que Zeus da a Pandora la caja, ¿vale? Entonces daros cuenta, es decir, realmente si a mí el narrador no me dice que Zeus le ha dado la caja a Pandora, realmente no lo sé, es decir, yo lo único que veo en estos bocadillos es que le dice que no la abra, pero ¿Pandora tenía la caja de antes? ¿Era suya? No, se la ha dado Zeus. ¿Por qué? Porque el narrador nos lo cuenta. Entonces, en las historias es muy importante utilizar este recurso, ¿vale? El de caption o la cartela, en donde vamos a indicar un poquito de información para que lo que suceda entre los personajes se entienda, ¿de acuerdo? Y por último tenemos the sound effects, es decir, los efectos sonoros, ¿vale? Sound, que básicamente aquí en español se conoce, bueno, y también se dice en inglés, onomatopeyas. Vale, pues ¿qué son las onomatopeyas? Básicamente es expresar con palabras un sonido. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, los más comunes son los de golpes, por ejemplo, boom de una explosión, crash de algo rompiéndose, bang de un disparo. También podría ser, por ejemplo, de un reloj, cuando suena, ¿no? el tic-tac, lo escribes así, tic-tac, tic-tac. O, por ejemplo, también los sonidos de los animales, ¿no? Oink, oink, miau, ¿vale? Es decir, todos esos sonidos que se representan con una palabra se llaman onomatopeyas. Y además se les suele dar algún tipo de decoración por detrás, tipo como si es un golpe, pues como si fuera una explosión o algún elemento para llamar la atención, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto los 5 elementos principales para hacer el diseño de nuestro cómic. Recordamos panel o viñeta, ¿vale? Que son los recuadros de las imágenes, caption o cartela, ¿vale? En donde habla el narrador, the speech balloon, que son los bocadillos, the gutter, que es el pasillito o la fila que se queda entre medias de viñeta y viñeta, y the sound effects, que son pues básicamente las onomatopeyas. Así que vamos al lío. Muy bien, pues cogemos regla, vamos a ponernos a dibujar, a hacer nuestras viñetas, ¿de acuerdo? Pero un momento, no, eso no es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero es lo que voy a explicar a continuación. Muy bien, pues fijaros, lo primero que tenemos que hacer es el guión, ¿vale? The first thing that we must do is the script. ¿Y qué es el guión? Vale, pues fijaros, pasos que tenemos que dar. Lo primero, a ver, esto yo lo he hecho en una tabla, así para que vosotros podáis verlo bien y luego os pasaré también este PDF, ¿vale? Pero esto básicamente os cogéis un folio y empezáis a escribir. Primero, la idea, ¿de qué va mi historia? ¿Qué es lo que quiero contar? Pues ahí, ¿no? Aquí en este ejemplo yo voy escribiendo, pues, ¿qué es lo que quiero contar? Segundo paso, voy escribiendo viñeta a viñeta y señalando en ella qué es lo que aparece. Pues entonces yo pongo panel 1, ¿no? Viñeta número 1. Pues digo, pues 2 hermanos aparecen hablando sobre qué comprarle a su madre, ¿vale? Entonces tú escribes literalmente qué es lo que aparece dibujado en tu primera viñeta, qué es lo que quieres que aparezca.
El tercer paso sería indicar, ¿vale?, el texto que aparece, es decir, lo que hablan los personajes entre sí, o si el narrador está pues diciendo algo o describiendo la escena, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí veis lo que he puesto, que el narrador pues, he puesto una semana antes del Día de la Madre, como ya leéis aquí. Y luego indico qué es lo que dicen cada uno de mis personajes, como podéis observar, ¿de acuerdo? Vale, el siguiente paso, una vez que ya sabemos qué es lo que voy a dibujar en la viñeta número 1, es decir, aquí estoy indicando lo que aparece y aquí en Text Panel 1 pongo lo que dicen los personajes, ¿de acuerdo? Y a continuación tendríamos que seguir haciendo eso, ¿vale? Es decir, el punto 4 sería reiterarnos el punto número 3, es decir, repetirlo. Pues de nuevo, panel 2, decimos qué es lo que ocurre y por ejemplo aquí en el text panel 2 pues no hablan, simplemente pues se dan cuenta de que está cerrada, con lo cual aquí tendría que dibujar pues a los dos personajes mirando la floristería y con un cartel diciendo cerrado, ¿de acuerdo? Ahora, seguiríamos panel 3, pues de nuevo indicamos qué es lo que aparece. Text panel 3, pues ponemos qué es lo que están diciendo. Fijaros que aquí, ¿veis? He puesto entre paréntesis pensando, es decir, yo ya sé que voy a dibujarlo, ¿vale? Indicando el pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, así seguiríamos viñeta tras viñeta hasta que tuviéramos nuestra historia terminada, ¿vale? ¿Cuál sería el quinto paso? Pues una vez que yo ya tengo indicado qué es lo que aparece en cada viñeta y qué es lo que se dice o qué es el texto, cuál es el texto que aparece en cada viñeta, ya puedo saber cuántas viñetas voy a tener que dibujar y cómo de largo va a ser mi cómic, ¿vale? Así que a partir de entonces nos pondremos a dibujar. Mirad qué chulo ha quedado ya terminado y coloreado. Bueno, en la cámara no se ve todo del tirón, pero bueno, mira, pequeños detalles que quiero comentaros.
Fijaros, las cartelas las he puesto de color amarillo para diferenciarlas del resto de bocadillos, de lo que sería el habla de los personajes. Además, es muy importante el orden en el que aparezcan los bocadillos. Como ya sabéis, la lectura va de izquierda a derecha y de arriba a abajo, con lo cual si ese se encuentra más arriba, significa que este habla primero y este segundo. Aquí en este caso, ¿veis? Aquí habla primero Fernando, después habla Gema y después entre estos dos que son los siguientes que están más para abajo se leería primero el que está pensando, el de la izquierda y después este. Es muy importante, ¿por qué? Porque luego a la hora de leerlo pues es lo más lógico y tiene su sentido, ¿de acuerdo? No pretendo que os salga algo similar al mío, simplemente cada uno quiero que se invente su propia historia y la personalice a su propio estilo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, de nuevo, mucho ánimo y tengo ganas de ver esas maravillosas historias que me contáis. Así que muchos besitos virtuales y hasta luego. Adiós, adiós, adiós.